Como les decíamos, hoy especial en Canal 7 Televalencia de las fiestas de Albal, unas fiestas dedicadas a su patrona Santa Ana en un año muy especial, un año inolvidable para sus vecinos. Se celebra el 75 aniversario de la reconstrucción de la imagen. Todo comenzaba el pasado 11 de julio, un día muy especial para sus vecinos. Por tercera vez en la historia, la imagen de Santa Ana bajaba de la ermita al municipio. Nosotros quisimos estar allí para no perdernos este momento. Estuvimos con el alcalde de Albal, con el párroco y con los vecinos de Albal. Es el 75 aniversario de la reconstrucción de Santa Ana. Así bajaba la imagen. Este 2014 es un año muy especial para el municipio de Albal. Con fervor, orgullo y admiración, los albalenses celebran el 75 aniversario de la reconstrucción de la imagen de Santa Ana. Unos actos desarrollados desde el 11 al 19 de julio en los que la imagen de la patrona de todos los albalenses recorrerá diferentes calles de la localidad valenciana. Una actividad celebrada cada 25 años y que, en palabras de Ramón Marí, alcalde de Albal, identifica a los habitantes del municipio. Aquest tipus de celebracions se fan cada 25 anys. Aquests 75 anys és la tercera celebració que jo he viscut en la meva vida. Evidentment suposa un motiu d'alegria, un motiu de germanor i un motiu per al qual el poble treballa i s'ajunta entorn a la festivitat que s'ha fet. Significa un motiu per al qual el poble treballa conjuntament, estem junts per a poder celebrar-ho i ara una vegada més anem a estar junts perquè identifica el nostre poble, Santa Ana, i es fa que sigui un poble més harmoniós i a la vegada Santa Ana, d'alguna manera, és el motiu pel qual tots els albalencs, quan venen festes, estem així en Santa Ana Xuntadella. 7 jornadas en las que los albalenses se reúnen en torno a un mismo fin, recordar la esencia y raíces de la localidad. El 75 aniversari de la reconstrucció de la imatge de Santa Ana, el que ha produït ha sigut que tota la gent se volcara entorn a aquesta celebració. Ha preparat el que han quedat els carrers, s'han fet recorreguts alrededor de 7 jornades en les quals hi haurà una participació massiva de tots i, evidentment, el que pense jo és acudir al màxim possible. Per la qual cosa, el que significa és la unió d'un poble alrededor d'un motiu que es esta celebración. A las 10 de la noche del viernes 11 se inicia la bajada de la imagen de Santa Ana, portada en diferentes tramos por los festeros de 2014, las reinas y damas del 75 aniversario, los jóvenes nacidos en 1989 y los quintos del 64. En el cruce de las calles Santa Ana y Molí Cremat tiene lugar la recepción oficial de la imagen. El señor alcalde da la bienvenida y el inicio de las fiestas. Una niña saluda a Santa Ana en nombre de todos los albalenses y la banda del pueblo interpreta el himno de Albal. Finalizado el acto se retoma el traslado por las calles Santa Ana, San Blas, Plaza del Jardí y Avenida Corts Valencianes. Es en este momento cuando representantes de distintas asociaciones locales, amas de casa, Acichea o la Societat Joventut Musical se encargan de transportar la tan aclamada figura. Al llegar a los límites del sector 1, son los miembros de este los encargados de portar el anda, llegando así al altar sito en la iglesia de San Carlos. Un lugar más que frecuentado por el párroco de Albal, don Camilo, quien también muestra su orgullo por lo que significa esta tercera celebración. Celebrar 75 anys de la reconstrucció d'esta imatge és un esdeveniment molt gran per al nostre poble d'Albal, perquè significa recordar el que som i sobretot també pilar força i alegria per a viure l'endavant. No? És la tercera vegada que se fa. La primera va ser en l'any 1964, l'altra en el 89 i és en el 75, en el 2014, és a dir, cada 25 anys que aquesta imatge abandona l'ermita i baixi a estar una setmana entremig de la gent, és una cosa gran per a tots. No? Per tant, jo crec que és l'aconteciment o l'esdeveniment més gran que pot passar per a la gent, perquè la gent ho viu, la gent ho necessita i la gent ve molt així a Santa Ana a visitar la seva ermita i la seva imatge. Tota la gent en totes les cases tenen una imatge de Santa Ana i tindre-la ara de propet per a ells és una cosa gran, sobretot perquè es permeteix fer festa, es permeteix eixir al carrer, es permeteix ajuntar-se, fer reunions de veïns i sobretot volcar i entregar el millor d'ells
per a esta setmana de disfrute i de cosa gran. Se trata del inicio de un acto cultural, social, religioso e histórico emblemático para un pueblo que espera cada 25 años retomar y recordar una tradición que comenzó en 1939. Momentos emotivos, como han podido comprobar en este primer día, viernes 11 de julio, con la bajada de Santa Ana de la Ermita a la ciudad. Y comenzaba una etapa importantísima porque la imagen de Santa Ana ha ido de un lugar a otro del municipio, hasta 7 sectores se ha recorrido. Y es que recordemos que este año se celebra el 75 aniversario de la reconstrucción de Santa Ana. Se pintaban las calles, montaban altares, corones de flores, todo ha sido poco para rendir culto, emoción y fervor a la imagen de Santa Ana. Estuvimos con sus vecinos y nos contaban este sentimiento que tienen a su patrona. Habiendo transcurrido más de la mitad de la celebración del 75 aniversario de la reconstrucción de Santa Ana, los albalenses aún conservan las fuerzas necesarias que merece la patrona. La imagen de Santa Ana ya ha recorrido 6 de los 7 sectores en los que el municipio de Albal está dividido. Sectores en los que todos los habitantes de la localidad han puesto su orgullo y admiración a flor de piel. Pintadas, flores, hojas, velas, altares... Todo está preparado para la llegada de la patrona y los albalenses lo demuestran de la siguiente forma. Esta noche viene la Santa aquí, a este sector. Y está ahora en el sector de allí. Y a la noche, a las 12, viene del sector este de aquí a este. Y estará esta noche aquí, y mañana pasa a otro sector. Y están preparando ya las calles también para el otro sector. Los vecinos tienen que controlar a la Virgen. Yo tengo hoy desde las 5 de la mañana hasta las 7, vigilando a la Virgen. Así, pues todos, participamos todos. Unas calles pintadas en nombre de la patrona, escenificando los adornos que los habitantes preparan con total fervor. Unas hojas sueltas que como hacemos enramada de verde y todo, pues entonces pintan también con pintura. Simboliza las hojas que tiramos en verde en pintura. En la calle del Eixample están pintando las estrellas que representan a la corona de la Virgen de la Santaneta. Después de 25 años de la última celebración, las cosas cambian y los vecinos de Albal innovan también en la forma de rendir culto a la imagen. Pues la veritat és que com en la primera se va pintar el carrer i se va fer d'altra forma, esta és totalment diferent. Molt simple, no s'ha fet pintat el carrer, s'ha fet césped artificial, s'han retallat uns objectius, unes flors, unes coses, ens han fet unes làmpades i ja està. El traslado de la imagen comienza cada noche tras la celebración de misas ubicadas en los diferentes altares de los sectores, lo que significa que, hasta el momento, la patrona ha visitado los altares de la iglesia de San Carles, el Parque San Carles Correus, la residencia de la calle Torrent, el del Colegio San Blai y el de la Plaza del Santíssim. Será en dichos altares en los que se celebran las Eucaristías y dedican diferentes sacramentos. Una misa esperada fue la del martes, en la que se homenajeó a los matrimonios que esperan a la fecha para celebrar sus bodas de oro y plata. Als 50 anys la tornaren a baixar, passar el mateixet. En aquesta ocasió jo i el meu marit celebràvem les bodes de plata i va ser un aconteciment fer-lo en companyia de la nostra patrona. I ara, 25 anys més, que són els 75 de la restauració, fem el meu marit i jo les bodes de oro. A día miércoles 16 de julio, el párroco del municipio Don Camilo se prepara para comenzar la misa de las 8:30 celebrada en la Plaza del Santíssim. Hemos organizado una serie de actos a lo largo de toda esta semana, dividiendo el pueblo en 7 sectores y la imagen pues pasea por todas nuestras calles, visita a los enfermos y es motivo de encuentro de los vecinos. Cada día celebramos la Eucaristía y lo dedicamos a un sacramento. Los cristianos creemos que el sacramento es un signo de la presencia viva de Dios entre nosotros y a través de esos signos Dios se va encontrando con los hombres.
Hoy mismo, por ejemplo, celebramos el sacramento del orden sacerdotal. Presidirá la misa un sacerdote que es hijo del pueblo y haremos un pequeño homenaje de agradecimiento, sobre todo, a los sacerdotes que han ejercido el ministerio a lo largo de estos años por aquí, por el pueblo. Y también a las religiosas, algunas monjas que tenemos en el pueblo, pues también darle las gracias y reconocer pues su entrega y su labor. Albalenses de todos los rincones del municipio se acercan a recibir a Santa Ana en su nuevo altar, momento en el que aprovechan para mostrar su orgullo y admiración hacia la patrona. Ha significat tot lo del meu fill, perquè jo tinc un xiquet i me n'esqué de 7 mesos. I quan la passaren per així, m'agenollia, agenollaeta, i dic, Santana, salva'm el meu fill. I el meu fill Silveres diu, mamà, tant li demanares? Diu que estic preciós, dic, filla, Santana. Així és que tinc una emoció enorme quan me l'ha vista a la meva plaça. Li donem 1000 gràcies a la nostra patrona, perquè la volem tots, des del major fins al xicotet. Tenim una pena i se n'anem a la ermita, que està a 2 quilòmetres d'ací. Allí li recem. I si vols que t'ho diguem, mos ho concedís tot. Estem molt agraïts a la nostra patrona. Viva la gloriosa Santana i viva Albal! En esta misa en concreto se homenajea a los sacerdotes que han servido a la comunidad valenciana y a las religiosas hijas de Albal. En aquel tiempo subió Jesús a la montaña a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió a 12 de ellos y los nombró apóstoles. Simón. Si jo tinc que parlar del sacrament de l'orde sacerdotal, tindria que implicar també les dues parts, la part visible i la part invisible. No puc portar així a un jove i fer-lo sacerdot. Per això he pensat i he treballat aquesta homilia fent present la part visible d'un capellà. Jo mateix. Podria ser qualsevol altre. Els retors que ens acompanyen, tant el rector actual com don José Vicente, don Vicente i don José, igual podrien explicar millor que jo què és ser un sacerdot i què significa rebre este sacrament. El sacramento del orden sacerdotal consiste en la consagración de un varón al ministerio del servicio de la Iglesia. Por tanto, los sacerdotes son aquellos hombres que han recibido una llamada de Dios, como hemos escuchado en el Evangelio, los apóstoles, y después de haber discernido su vocación a la vida sacerdotal, son considerados aptos e idóneos, si son considerados aptos e idóneos para el ministerio sacerdotal correspondiente, en ese momento se celebra el sacramento del orden sacerdotal, la imposición de las manos del obispo. Una vez terminada la misa, los albalenses, impacientes, se preparan y organizan para trasladar a la patrona hasta el altar del próximo sector, ubicado ahora en la calle del Eixample. Un altar ubicado ahora en la calle Blasco Ibáñez con Regne de Valencia. Es el sentimiento de los vecinos, esa imagen de Santa Ana que ha recorrido las distintas calles del municipio de Albal. Nos trasladamos a lo que ocurría el 19 de julio, un momento importante también. De nuevo, la imagen era trasladada a la ermita. Previamente se celebraba una misa especial, una misa solemne que fue oficiada por el arzobispo de Valencia, don Carlos Osoro. Momentos muy especiales los que vivimos. Esa imagen volvía a la ermita y de allí no saldrá en los próximos 25 años. Es el 75 aniversario de la reconstrucción de la imagen de Santa Ana. Así lo vivimos, la subida a la ermita.
En 18 pedacitos quedó la imagen de la patrona de Santa Ana tras la persecución religiosa de 1936. En ese momento, un habitante del pueblo de Albal la reconstruyó devolviéndole la forma que merece. La talla original de Santa Ana, que representa a la patrona con la Virgen María en brazos, mide 25 centímetros de altura y fue destruida durante la Guerra Civil Española. 3 años más tarde, en 1939, fue arreglada utilizando los restos que se conservaban de la imagen original. 75 años después, la patrona de Santa Ana baja por tercera vez al pueblo de Albal. Miles de personas han participado en los numerosos eventos programados para la histórica cita, ya que solo en 1964 y 1989 se pudieron vivir unos días de fiesta como los que se celebran esta semana. Y es que, según Ramón Marí, alcalde de Albal, las fiestas han culminado con una valoración muy positiva. La valoració que faig d'esta setmana, d'estos 8 dies que hem passat, de tot el que ha representat la instància de la imatge de Santa Anna dins del poble, en la visita de tots els carrers, de totes les avingudes, de totes les places, és altament positiva. Ha aprofitat per unir-nos més a tots els albalencs i a sentir-nos més com a poble. Ha fet realitat que tots treballaren juntament per aconseguir engalanar els carrers, treballant per allà on passara la Glòria de Santa Anna, la seva imatge, poguera ser el més asseat i el més engalanat possible. Després, la valoració que faig també a part d'això és la gran participació que ha hagut de tots els albalencs. Ha sigut important, tant en les misses com en els traslados, la gent que ha participat. Per la qual cosa jo faig una valoració en global altament positiva, que culmina avui la pujada a l'ermita de Santa Anna i que fins d'ací 25 anys no tornarà a baixar. Per la qual cosa, per a nosaltres com a poble, ha sigut un gran honor que la nostra patrona estiguera passejant-se per tots els carrers de Albal. Emociones a flor de piel, calles aderezadas, sacrificio de miles de personas, un pueblo unido, un pueblo conjunto, un pueblo fusionado para rendir el culto que Santa Ana merece. Esa es la verdadera causa. Habiendo estado en los sectores y altares que faltaban por visitar, el de la calle Blasco Ibáñez con Regne de Valencia y el de la iglesia de la Mare de Déu dels Àngels, hoy la reestructurada imagen de la patrona vuelve en festiva romería a su ermita para no volver hasta dentro de otros 25 años. Una ermita levantada junto al olivo en el que, según la tradición, un pastor de Torrent la descubrió en el siglo XV. Hoy, la población de Albal pone el broche de oro a una celebración única, íntima, intensa y emotiva. Son muchos los deseos cumplidos, muchas las añoranzas pedidas y muchas las lágrimas derramadas por un sueño. La imagen de Santa Ana ya ha recorrido los 7 sectores en los que el pueblo de Albal está dividido, sectores que han demostrado el orgullo y admiración que los albalenses tienen a la patrona. Santa Ana vuelve al lugar donde descansa, es hora de marchar, pero no sin antes despedirse por todo lo grande. Con motivo de esta celebración, el excelentísimo y reverendísimo arzobispo de Valencia, el señor Carlos Osoro Sierra, preside la última Santa Misa de cada tarde en el altar situado delante de la plaza de la iglesia. Acompañado por la coral polifónica Santa Ana y la orquesta del Colegio Santa Ana y San Josep de la Montaña, Osoro homenajea la labor del pueblo albalense. No se da porque no somos capaces de decir, fuera de ti no hay otra verdad y otra vida. Esta imagen descubierta en el siglo XV, según la tradición, por un pastor de Torrent, junto a un olivo. Tras la Santa Misa y como cada noche, la imagen de Santa Ana y los albalenses se preparan para portarla en procesión. Sin embargo, esta vez es diferente, esta vez será la última. Con lágrimas en los ojos, el pueblo de Albal despide a la patrona hasta 2039. Parte de los albalenses no la volverán a ver por sus calles, pero para otros muchos nacerá la magia del primer encuentro. Un encuentro que simboliza tradición, que significa la unión de un pueblo por un bien común. Ahora son los nietos quienes contarán a sus hijos lo que un día el buen hacer de un habitante que podría tener su sangre hizo por mantener viva la fe de todos los albalenses.
Así fue la subida de Santa Ana a la ermita. Allí estará de nuevo en los próximos 25 años. Hasta aquí ha llegado nuestro especial Albal dedicado a esos 75 años de la reconstrucción de la imagen de Santa Ana. Un año muy especial que se ha vivido muy intensamente en este municipio. Así terminamos. Les esperamos en próximos programas. Gracias por estar ahí. Buenas noches.